Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, algo que a todos nos fascina, las relaciones de nuestras parejas favoritas de las telenovelas. Y en concreto vamos a desgranar uno de esos momentos que nos dejan con la boca abierta y la mente llena de preguntas. ¿Fue celos puros? ¿Una estrategia bien pensada? ¿O quizás algo completamente diferente? Hoy nos vamos a preguntar, ¿Demet está furiosa por celos de Can en Italia, o es solo una excusa bien elaborada? Prepárense para un análisis detallado, porque vamos a poner bajo la lupa cada detalle. Y si aún no lo han hecho, les recuerdo que suscribirse al canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros videoanálisis, así que denle ese botón rojo ahora mismo. Todos sabemos que la química entre Demet Özdemir y Can Yaman trascendió la pantalla en su momento, y aunque ahora sus vidas sentimentales hayan tomado caminos distintos, los ecos de su relación y las interpretaciones de sus acciones siguen resonando. Especialmente cuando pensamos en esos momentos que parecen sacados directamente de una escena de telenovela, llenos de drama y por supuesto celos. Y es que, ¿quién no ha fantaseado con la idea de que el amor verdadero, ese que vemos en las ficciones, pueda replicarse en la vida real? Pues bien, hubo un periodo, especialmente durante la promoción y grabaciones de Erkénthicus, donde la presencia de Can en Italia y las presuntas reacciones de Demet generaron un torbellino de especulaciones. La narrativa que circuló con más fuerza era la de unos celos exacerbados por parte de Demet ante la supuesta atención que Can recibía, o él mismo prestaba, en la vibrante tierra de la moda y el romance. Pero, ¿es esta la historia completa? ¿O hay algo más complejo detrás de esas imágenes y titulares que nos llegaron? Vamos a analizarlo. Primero, recordemos el contexto. Erkénthicus fue un fenómeno mundial. La pareja protagonista, Demet y Can, se convirtió en un ícono instantáneo. Su carisma, su conexión en pantalla, todo apuntaba a que la magia era real. Y como suele suceder con las parejas que enamoran al público, las expectativas sobre su vida personal se dispararon. Cada gesto, cada aparición conjunta, cada ausencia era escrutada con lupa. Ahora, centrémonos en Italia. Can Yaman, con su atractivo y fama creciente, empezó a tener una presencia más notoria en eventos y alfombras rojas internacionales, incluyendo Italia. Esto para muchos era la confirmación de su éxito global. Y ahí es donde entra la supuesta furia de Demet. Los rumores apuntaban a que Demet se sentía insegura, celosa de la atención que Can recibía en estos eventos, especialmente si en ellos había mujeres glamorosas y de renombre. La idea era que mientras él brillaba en escenarios internacionales, ella se quedaba en Turquía, o quizás se sentía eclipsada. Pero seamos sinceros, esta es una narrativa muy tentadora para el público, ¿verdad? La chica talentosa que se queda en la sombra mientras su pareja conquista el mundo. Sin embargo, también tenemos que considerar la perspectiva de Demet. Ella era, y es, una actriz consolidada y muy talentosa por sí misma. Erkénthicus fue un trampolín enorme para ella también. Es posible que la presión mediática, la constante exposición y la fantasía de los fans sobre su relación los haya llevado a todos a interpretar cada uno de sus movimientos de la manera más dramática posible. Pensemos en lo siguiente: ¿qué significa realmente estar furiosa por celos en este contexto? ¿Estaba Demet haciendo escenas en público? ¿Ignorando a Can? ¿Lanzando indirectas en redes sociales? Si bien hubo especulaciones, a menudo, la furia se traducía en comentarios indirectos, o en ausencias a ciertos eventos, o en una aparente frialdad en algunas apariciones. Y es ahí donde la interpretación se vuelve crucial. Consideremos la posibilidad de que no fueran celos en el sentido clásico de una pareja insegura y posesiva. Podrían ser varias cosas. Quizás, y esto es muy probable, la presión constante de ser una pareja pública y adorada por millones genera un estrés inmenso. La línea entre lo personal y lo profesional se vuelve borrosa. Imaginen tener cada aspecto de su relación analizado, criticado y especulado. Demet, como cualquier persona, tiene derecho a su privacidad y a manejar su relación en sus propios términos. Si se mostraba reservada o distante en ciertos momentos, podría ser simplemente un mecanismo de defensa ante el asedio mediático. Otra opción es que la furia fuera, en parte, una construcción de los medios y de los fans. Los titulares sensacionalistas venden.
Y la idea de una mujer descontenta por su pareja es un tropo recurrente en la narrativa de la fama. Es posible que en lugar de una furia genuina, hubiera una frustración ante la falta de privacidad o ante las expectativas poco realistas que se depositaban sobre Josh. Y luego está la cuestión de la excusa. ¿Por qué necesitaría Demet una excusa para estar furiosa? Quizás la verdadera furia no era por celos, sino por algo más. Tal vez la relación estaba pasando por dificultades reales, y la exposición mediática intensificaba esos problemas. En ese caso, la interpretación de celos de Italia podría ser una forma simplificada de explicar una situación mucho más compleja. Pensemos en las entrevistas de la época. Ambos solían ser bastante cuidadosos con lo que decían sobre su relación. Evitaban entrar en detalles íntimos y en general, se presentaban como profesionales que disfrutaban trabajando juntos. Sin embargo, la química en pantalla era tan potente que el público quería creer que era algo más. Y cuando las cosas empezaron a enfriarse o cuando se separaron, las teorías se dispararon. La influencia de Italia en esta narrativa es interesante. Italia representa un lugar de glamour, de pasarelas, de celebridades internacionales. Para un actor joven y en ascenso como Khan, ser invitado a eventos allí era una señal de su creciente estrella. Para alguien como Demet, que también estaba construyendo su carrera, la interpretación de estar celosa de esa exposición internacional podría haber sido una forma fácil de añadir drama a la historia. Pero ¿qué pasaría si la furia de Demet fuera, en realidad, un reflejo de la propia presión que ella sentía? Tal vez, ante el éxito arrollador de Khan a nivel internacional, ella sentía la necesidad de demostrar su propio valor, de no quedarse atrás. O quizás sentía la presión de mantener una imagen de pareja perfecta, mientras lidiaba con sus propias inseguridades o con las demandas de la industria. También debemos considerar la posibilidad de que hubiera algún malentendido o comunicación deficiente entre ellos. Las relaciones, incluso las más idílicas en pantalla, son complejas. Y la fama y la presión pueden exacerbar cualquier problema. Si Khan estaba disfrutando de la atención en Italia, y Demet se sentía abrumada o poco valorada en ese momento, una reacción negativa sería comprensible, sin que necesariamente tuviera que ser un ataque de celos enfermizos. Además, ¿quién estaba alimentando estos rumores? Los medios de comunicación turcos y las redes sociales son famosos por sus chismes y especulaciones. A menudo una pequeña chispa se convierte en un incendio forestal de historias. Podría ser que un comentario ambiguo, una foto de Khan en un evento donde él estaba sonriendo con alguna modelo, o la ausencia de Demet en una publicación específica, fueran magnificados hasta convertirse en la narrativa de la furia celosa en Italia. Si miramos hacia atrás, Demet siempre ha mantenido una imagen de profesionalismo y discreción en su vida personal. Si bien su relación con Khan fue muy pública, nunca ha sido una persona que se caracterice por escándalos o demostraciones ostentosas de emociones negativas. Por lo tanto, la idea de una furia descontrolada por celos parece un poco fuera de su personaje público. Podríamos pensar que en el mejor de los casos, hubo una incomodidad genuina por parte de Demet ante la creciente fama internacional de Khan. Quizás sentía que la atención se desviaba de su trabajo conjunto, o que la dinámica de su relación estaba siendo distorsionada por la percepción externa. En el peor de los casos, podría ser una construcción mediática para generar más clics y titulares, vendiendo la idea de un amor apasionado que inevitablemente termina en drama. Entonces volvamos a la pregunta clave: ¿celos de Khan en Italia o solo una excusa? Lo más probable es que sea una combinación de factores, pero con un fuerte componente de interpretación y exageración por parte de los medios y del público. No podemos negar que los celos son una emoción humana natural, y es posible que Demet sintiera alguna inseguridad o incomodidad ante la atención que Khan recibía. Sin embargo, atribuirle una furiosa reacción de celos pura y simple, centrada en Italia, parece una simplificación excesiva de una situación mucho más matizada. Podría ser que la verdadera razón detrás de cualquier incomodidad de Demet tuviera que ver con la presión de la industria, la falta de privacidad, las expectativas sobre su relación, o simplemente las dinámicas naturales de una pareja joven y famosa lidiando con el éxito masivo. Italia, en este contexto, se convirtió en el escenario perfecto para proyectar estas presiones y emociones, transformándola en el epicentro de sus supuestas tribulaciones sentimentales. En resumen, si bien la idea de Demet furiosa por celos de Khan en Italia es una narrativa muy atractiva y fácil de creer, especialmente para los fanáticos de las telenovelas, es importante recordar que la realidad rara vez es tan simple.
Es más probable que haya sido una mezcla de presiones mediáticas, las complejidades inherentes a las relaciones en el ojo público y quizás, solo quizás, alguna que otra inseguridad natural. Pero, ¿una furia descontrolada de celos? Eso, mis amigos, probablemente se quede en el reino de la ficción que tanto amamos. ¿Y a ustedes, qué les parece? ¿Creen que los celos jugaron un papel importante en esa época? ¿O consideran que fue más bien una estrategia de los medios para mantener el interés en la pareja? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Déjenme saber qué piensan, porque este tipo de análisis es lo que hace que nuestro canal sea tan especial. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo. Si disfrutaron de este análisis tanto como yo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.